Señor. Recuerdes, hermanos, que estamos estudiando una serie de mensajes que se llama La Iglesia Imparable, basado en el libro de los Hechos, un libro del Nuevo Testamento, el único libro de historia de la iglesia donde se narra su fundación y crecimiento. Capítulo 1 de Hechos, hemos visto acerca de la promesa que el Señor hizo de mandar ¿qué? ¿Qué iba a mandar el Señor? Su Espíritu, diga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Los discípulos esperan unidos, juntos, ansiosos y obedientes hasta recibir esa promesa. Capítulo 2 de Hechos, vimos el cumplimiento de esa promesa. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino, amén, y vino y estaba con ellos y ahora dentro de ellos. Los discípulos son transformados y Pedro predica con valentía. 3,000 personas son salvas y la iglesia nace unida en misión. Los creyentes estaban juntos, los apóstoles estaban enseñando la palabra del Señor. Hablamos de los 4 fundamentos básicos de una iglesia saludable y vemos entonces que esa fraternidad, ese compañerismo era atractivo. Comían, oraban juntos, iban diariamente al templo juntos, tenían una buena reputación con la gente en Jerusalén. Y dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué podía esperarse de una comunión como aquella? ¿Qué podía esperarse de una relación tan hermosa, tan íntima entre los hermanos? Una iglesia alegre, bendita, feliz, haciendo lo que el Señor les pidió, orando juntos, partiendo el pan juntos, dedicándose a la palabra del Señor, orando juntos. ¿Qué podían esperar, hermanos? Cuando una iglesia está así, ¿qué es lo que pasa? Viene la oposición. Y eso es lo que vino a la iglesia de los Hechos. Hubo quienes se opusieron a la iglesia y por supuesto al Señor de la iglesia, pero también se esperaban milagros. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 3. Habrá sus Biblias ahí. ¿Cuántos trajeron la reina? Me encanta cuando yo digo esto, el hermano, el varón, el esposo mira a su esposa. Me encanta. Qué bonito, qué bonito. Mírela pues, hermano. Claro, gánense los puntos. Muy bien. La reina, por supuesto, es la Reina Valera del 60. Ok. Y usted también. Ok. Vamos a Hechos capítulo 3 entonces, porque ahí vamos a estar reflexionando en la palabra del Señor. Vemos una iglesia que nace, la iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia que nace, una iglesia empoderada, valiente, pero que también tiene que enfrentar oposición. Y fue precisamente en medio de esa oposición donde la iglesia aprendió una lección que todavía retumba en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras almas, una lección que está vigente y que necesitamos siempre recordar. Hay momentos en los que desobedecer a los hombres es obedecer a Dios. Hay momentos en los que desobedecer a los hombres es obedecer a Dios. El tema de hoy es cuándo desobedecer es lo correcto. Y vamos entonces a nuestras Biblias y vamos a leer Hechos, vamos a leer capítulo 3. Por favor, si hay alguien que no tiene una Biblia, compártala. Hechos capítulo 3 y vamos a ver desde el versículo 1 en adelante. Por favor, si ya lo encontré, diga amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pedro y ¿quién más? Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿A la hora de qué? A la hora de la oración. Todo empieza con oración, hermanos. Verso 2. Y era traído un hombre cojo, ¿desde cuándo? Muy bien, de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba ¿cómo? La Hermosa, para que pidiese ¿qué? Limosna de los que entraban en el templo. Verso 3. Cuando vio a quién y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia, y tomándole por la mano derecha, ¿qué dice? Le levantó. Y al momento,
se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Y qué dice? Saltando, dígalo otra vez, saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo andando. ¿Y qué más? ¿Qué más? Saltando. ¿Y qué más? Y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Usa este vaso de barro, Señor. Sabemos, Padre, que si enseñamos tu palabra, predicamos tu palabra, es un milagro hecho por el Espíritu Santo. Que sea para edificación de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos frente al primer milagro que realizó la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, la curación de un cojo, de un lisiado, que despertó asombro y espanto a la misma vez porque nadie se lo esperaba. Era una persona conocida, imagínate, y solo imagínate tener una persona en la entrada de nuestra iglesia y todos los domingos verla postrada y de un momento a otro no solamente verla feliz, sino que además dice la Biblia que estaba ¿qué? Estaba saltando. ¿A cuánto le gusta saltar aquí? Ok, déjelo. Hermanos, estaba saltando. Acá vimos el primer milagro. Hoy a todo le llamamos milagro, ¿verdad? Sale el sol, un milagro. Un niño nace, un milagro. Una cura para un virus, una enfermedad, un milagro. Pero un milagro es un hecho extraordinario, obra de un ser que posee intencionalidad, un propósito y bondad. Se trata de un hecho que no puede haber ocurrido sin la intervención sobrenatural. ¿De quién? De Dios. Dios hace milagros. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Yo creo que Dios hace milagros. Otro punto importante es que esta persona lisiada estaba sentada ¿dónde? A la puerta del templo La Hermosa. No era cualquier puerta, déjame decirte que era una puerta decorada de bronce con acabados, y esta puerta daba entrada del atrio de los gentiles, escucha, del atrio de los gentiles al atrio de las mujeres. Ahora, escucha, por esa misma puerta entró Jesús al dirigirse al atrio donde pronunció su memorable discurso registrado en Juan capítulo 8. Dice el versículo 1, Pedro y Juan iban a ¿qué? ¿Iban a qué? A orar. Este es un detalle de la palabra de Dios que no lo podemos dejar pasar, porque luego vemos milagros, luego vemos la manifestación del poder de Dios. Muchas veces no entendemos, hermanos, el valor y la importancia de la oración, la importancia de dedicarnos a buscar al rostro del Señor. Esa intimidad con Dios genera gran poder en nuestras vidas. Al contrario, pensamos que orar es perder tiempo. No, en el reino es invertirlo para que Dios se mueva con poder. Y déjeme decirle cómo Dios se movió con poder. Y ellos hicieron lo que hicieron porque tenían la presencia de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. No podremos dar lo que no tenemos. Usted no puede dar lo que no tiene. Yo no puedo dar lo que no tengo si no paso tiempo con Dios, si no tengo tiempo, un encuentro con Dios diariamente, con Jesús diariamente, si no oro lo suficiente, si no medito en el Señor. ¿Qué puedo dar si no tengo una relación, una comunión personal con el Señor? Pedro y Juan tenían esa relación íntima. Otro detalle importante, dice la Biblia que era este hombre cojo de ¿qué? De nacimiento, cojo de nacimiento. O sea, era una enfermedad probablemente congénita, no se podía valer por sí mismo, y al final dice el dato bíblico que era así desde nacimiento y estaba postrado 40 años sin poder caminar, sin esperanza, quebrado, humillado todo el tiempo. ¿Qué hacía él ahí? Dice la Biblia que a él lo dejaban para recoger, para pedir ¿qué? Limosnas, ripios o sencillo, lo que le quiera la buena gente dar. Hermanos, a veces esto pasa con muchas personas. Acuden a las iglesias, a las religiones para encontrar un poquito de ayuda que les consuele, alguna migaja, alguna palabra que les anime, algún abrazo, alguna muestra de cariño, migajas, limosnas, cuando no saben
que pueden acudir al mismo creador de los cielos y la tierra, que tiene todo el poder. Y dice la palabra del Señor que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. No busque las migajas y las limosnas, busque aquel que tiene el poder para cambiar su vida. Busque aquel que puede transformarle, busque aquel que puede cambiarle su tristeza en gozo. Busque al Señor, busque a Dios por medio de Jesucristo. Hágalo, con todo mi corazón se lo digo. Dice la Biblia que tenemos libre acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Dice la Biblia también que estos discípulos hicieron este milagro ¿en el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Hermanos, esto es muy importante porque el poder es exclusivamente del Señor Jesús. El Señor sabe a quién le da ese don de sanidad. Él lo reparte a quien Él quiere. No lo podemos manipular, no lo podemos forzar. Él hace lo que hace en su buena voluntad, en su soberana voluntad. Pero no tenía ningún poder, pero no podía sanar al hombre. Solo Cristo pudo hacerlo. Amén. Solo Cristo pudo hacerlo. Y me llama algo la atención que dice que después que oraron, después que pronunciaron el nombre de Jesús, tomándole de la mano, lo levantaron. Eso es fe. Eso es fe. Me conecta esto con los amigos del paralítico. ¿Te acuerdas que llevaron a Jesús a una casa y rompieron el techo? Y Jesús exaltó la fe de los amigos. Hermano, no hay cosa tan importante que la fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. No es por vista, es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Crea al Señor, crea en Dios y créale al Señor. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de maravillas. Y Dios nos sorprende, pero quiere ver fe en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 3, en el versículo 8. Y de un salto se puso en pie y andaba. Y dice, entró al templo por primera vez. Entró al templo con ellos, caminando, pero también dice, saltando y alabando a Dios. Mire, si hay algo que usted debe saber en hermenéutica para entender la palabra del Señor, es que cuando la Biblia repite algo, lo hace para llamar ¿qué? ¿Llamar qué? Nuestra atención. La Biblia es el único libro que no desperdicia palabras. Las palabras son precisas y justas. Y en este versículo encontramos 2 veces repetida la palabra saltar. Saltar. Tenía la tentación de titular este mensaje de la siguiente forma: déjelo que salte, que siga saltando. Muchas veces venimos a la iglesia y hay personas que no nos entienden y no pueden comprender el gozo. Y a veces saltamos, levantamos la mano, nos emocionamos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por ahí alguien nos falta que nos mire raro y nos diga, ¿qué está pasando con esta persona? Olvídate de los demás. Usted viene aquí para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted viene aquí para adorar a aquel que ha transformado su vida, le ha dado esperanza y vida nueva. Aquí tenemos libertad porque está el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si quiere saltar, salte. Ok, pero salte bien, no se me vaya a tropezar. Si quiere levantar la mano, levante las manos. A mí me encanta levantar las manos cuando alabo a Dios. ¿A quién le encanta hacerlo? Si quiere arrodillarse, arrodíllese. Si quiere decir un fuerte amén, aleluya, hágalo. Porque nosotros sabemos por quién y para quién hemos venido. Este servicio no es suyo y mío. Este servicio es de Dios y es para Dios. Alábelo, que Él vive. Dele ese aplauso a Él, porque Él se lo merece. Hermanos, en este caso, el hecho que se repita 2 veces saltando también está afirmando algo. Porque Él era lisiado, Él no podía caminar. Y ahora está ¿qué? Ahora está ¿qué? Saltando. Y la Biblia dice, está saltando. Y otra vez dice, está saltando. Eso nos muestra una sola cosa: Dios nunca hace milagros a medias. Cuando Dios hace un milagro, siempre lo hace completo. Ese es el Dios que tenemos en el cielo. Dios hace maravillas y hace milagros. Claro que sí. Después de 40 años ahora puede moverse por sí mismo. Después de largos 40 años, sintiendo la insatisfacción, ahora todo ha cambiado. Es una persona completa, sin defecto alguno.
puede integrarse a la sociedad que anteriormente le conocía como que el mendigo o el que mendigaba y pedía limosna. Por otra parte, ahora podía entrar al templo. Eso no es poca cosa. ¿Por qué podía entrar al templo? Porque antiguamente, si una persona tenía algún impedimento, se le consideraba impuro y no estaba permitido entrar al templo a adorar a Dios. Él tenía solamente que consolarse con estar en la puerta nada más. De lejos podía escuchar la alabanza, podía escuchar la lectura de la Torá, pero de lejos él no podía tener acceso. Él solamente tenía que estar confinado a la puerta. ¿Esto no es acaso lo que ha sucedido también con nosotros, hermanos? En Jesús hallamos salvación. Es fácil ver en este hombre una ilustración de nuestras propias vidas, de nuestra propia salvación. Dice que este hombre había nacido cojo y todos nacemos incapaces de andar de manera que agrade a Dios, ¿sí o no? Todos. Nuestro padre Adán tuvo una caída y, como dice el doctor Warren, dice, pasó su cojera a todos sus descendientes. Nosotros cojeamos espiritualmente. El mendigo también era pobre y nosotros frente a Dios estamos en bancarrota espiritual. Somos mendigos delante de un Dios justo, santo y verdadero. Estaba fuera del templo y todos los pecadores están, dice la Biblia, separados de Dios. Hemos sido separados de Dios, de la gloria de Dios por nuestros pecados. Todos somos pecadores y estamos separados de Dios. Por más cerca de la puerta que pudiéramos estar, no teníamos entrada al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Pero el hombre fue sanado de manera total por la gracia de Dios y la sanidad fue inmediata. El hombre dio evidencia de lo que Dios había hecho. Dice la Biblia, andaba, saltaba y alababa a Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido igual bendecidos. Esa es la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos salvó, nos libertó y ahora tenemos entrada al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Alabemos al Señor. Él lo ha hecho en nuestras vidas. No tenemos que ya quedarnos en la puerta. Podemos presentarnos delante de un Dios santo a través de Cristo Jesús. Hemos sido limpiados con la sangre del Cordero. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amigo, yo no sé de qué cojeas. ¿Cuál es tu dificultad? ¿De qué estás lisiado? Probablemente alguien te hizo un daño, alguien afectó tu vida o tú mismo atentaste contra la tuya. Yo no sé de qué cojeas, cuál es tu cojera espiritual. Solo te digo una cosa, acércate a Dios porque Él puede sanarte y darte una nueva vida. Él puede cambiar tu corazón y poner un corazón de carne. Él puede cambiar y quitar la amargura y poner amor en tu corazón. Solo Dios lo puede hacer, no la religión, solo Dios lo puede hacer. Ven a Dios por medio de Jesucristo. La sanidad del hombre cojo es un poderoso recordatorio que Jesús es la fuente de vida. Jesús es la fuente de vida. El que tiene al Hijo, tiene al Padre, dice la Biblia. Él ha venido y nos dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. No hay como Jesús. Sea la gloria y la honra a Jesús. Este hombre ahora entra al santuario, entra al templo y adora con los apóstoles y alaba al Señor. Pero ¿qué pasa después de esa sanidad? Viene la oposición. Porque dice la Biblia que Pedro y Juan fueron arrestados y llevados ante el concilio. Eso es lo que dice la Biblia. Unos 2,000 hombres fueron salvos por la predicación y por el fruto de esta sanidad. Y estos 2,000 se unen a los 3,000 y en total vemos 5,000 hombres que han sido salvados, sin contar mujeres y niños. Ojo, en Hechos capítulo 4 sigue esta historia. En el versículo 4 nos dice de esta manera, pero vamos a leer desde el versículo 1. Dice, hablando ellos
al pueblo, vinieron sobre ellos, ¿qué dice? Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. 4:2. Resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y el verso 3 dice, y les echaron mano y los pusieron ¿dónde? En la cárcel hasta el día siguiente. Ahora mira conmigo el verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, aleluya. Y en ningún otro hay, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nombre? El nombre de Jesucristo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Que habían estado con Jesús. Subraya esa frase. Verso 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron, ¿qué hicieron? Les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y dice el 18, y llamándoles, ¿qué hacían? Les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hermanos, muchos creyeron por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que lleva a las personas al arrepentimiento, ¿sí o no? Es la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo del Señor. Pero estos líderes judíos, es interesante, se opusieron al mensaje que estos apóstoles pronunciaban, pero no al milagro. Ellos aún creían en el sistema de sacrificios, que era el único camino para la reconciliación con Dios. Por lo tanto, consideraban que ese mensaje del Evangelio de Jesucristo era herético. Entonces, ¿qué hicieron? Los encarcelaron y los amenazaron y los intimidaron y les ordenaron que no hablaran ese mensaje, que se quedaran callados. Eso es lo que pretendían hacer con los apóstoles. Pero los líderes no entendían que Jesús no vino para abrogar, para desafiar la ley, sino para cumplirla. Cristo ha cumplido la ley, hermanos. Lo hizo por nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Ellos no entendían que los apóstoles les estaban diciendo que no era la ley, no eran las obras, sino que solamente la salvación era posible por medio de Jesucristo. Solo Él era posible. Así que Pedro y Juan, ¿qué pasó con ellos? Bueno, el Sanedrín trató de silenciarlos, pero dice el versículo 17 y 18 del capítulo 4. Mire, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de ese nombre. Y llamándoles, les intimidaron. Les intimidaron. Estas autoridades básicamente le dijeron, cállense, no hablen nada. Esta es la orden para ustedes y tienen que sujetarse a ella y tienen que obedecernos. Hermanos, Pedro y Juan se negaron a dejar de obedecer el mandato de Jesús, porque Jesús se los había pedido, como se nos lo ha pedido a nosotros. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y esta es la respuesta de los apóstoles en Hechos capítulo 4, versículo 19 y 20. Véalo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole,
juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Ellos no fueron irrespetuosos, rebeldes, no agarraron un tarro de pintura roja y se la empezaron a tirar a todo lo que estaba alrededor, no sacaron la pistola, no, nada de eso. Ellos con reverencia, con respeto, pero se mantuvieron firmes porque su lealtad antes que nadie era ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Cuándo está bien desobedecer? ¿Cuándo está bien desobedecer? Número uno, cuando el mandato humano contradice el mandato divino. Repito, cuando el mandato humano contradice el mandato divino. Lo que comúnmente nosotros llamamos la desobediencia civil. Hermanos, es aceptable delante de Dios o ante Dios cuando la ley o autoridad del hombre contradice la ley autoridad superior de Dios. La Biblia enseña que los cristianos deben honrar y someterse a las autoridades gubernamentales. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que han sido puestas por Dios. Tú y yo tenemos que respetar las autoridades puestas por Dios. Pero no solamente respetarlas, orar, dice la Biblia, por ellas. ¿Por qué? Porque tienen el propósito de mantener el orden y justicia. Lo contrario sería la anarquía y el caos si no hubiera autoridades. ¿Cuántos me siguen? ¿Alguien puede decir amén? Amén. Por ellas. Amén. Sin embargo, las Escrituras también dejan claro que nuestra lealtad suprema es a Dios. Y si un gobierno ordena algo que contradice las Escrituras, también por la misma Escritura es claro que nuestra lealtad suprema tiene que ser a Dios. Los cristianos estamos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo le voy a decir algo. Hasta el momento, hoy, aún podemos reunirnos libremente en las iglesias. ¿Alguien le impidió venir hasta aquí? No. ¿Tenemos libertad para reunirnos? Es más, tenemos libertad para poder ir a las escuelas públicas y plantar un club bíblico para los niños. Eso está pasando hoy, en pleno siglo XXI, en el 2025, en este país. En lugares públicos y abiertos podemos predicar, podemos evangelizar, podemos ejercer nuestro derecho al voto. Aún podemos, negarnos a casar parejas del mismo sexo. No estamos obligados. Tenemos libertad de expresión y libertad de culto. La pregunta es, ¿cuánto va a durar eso? Eso no lo sé. Lo que sé es que hoy tenemos estas libertades. ¿Alguien puede decir un amén por todas estas libertades? Amén. Entonces, la desobediencia civil solo se justifica cuando el gobierno exige a los creyentes hacer algo pecaminoso. Solo hacer algo pecaminoso. O les prohíbe hacer algo que Dios manda. Por ejemplo, adorarle, que nos prohíban adorarle, exaltarle, venir al culto, o compartir el evangelio, o vivir conforme a las convicciones bíblicas. Si un gobierno llegara a exigir que los cristianos negaran a Cristo, practicaran actos inmorales o dejaran de proclamar el evangelio, entonces la desobediencia civil está justificada y diremos no lo haremos, porque primero nuestra conciencia y nuestra obediencia tiene que ser para Dios, y si es necesario hacerlo, lo haremos. De lo contrario, los cristianos, pues entonces estamos llamados a ser buenos ciudadanos, orar por sus líderes y procurar el bienestar de sus comunidades, si ellos no hacen algo que atente contra nuestra obediencia a Dios. Déjame darles rápidamente algunos ejemplos de la Biblia. En Éxodo capítulo 1, usted debe recordar que el faraón egipcio mandó a las parteras hebreas matar a todos los niños varones. Les dio la orden, eran las autoridades de ese tiempo, pero ellas, dice, se negaron a hacerlo, desobedecieron. Daniel capítulo 3, el rey babilonio Nabucodonosor ordenó que el pueblo adorara una imagen de oro, se postraran delante de ella y la adoraran. Y hubo 3 hombres, Sadrach, Mesac y Abednego, que se negaron a adorar la imagen de oro. ¿Sabes dónde terminaron?
en el horno de fuego. Y la Biblia dice que no eran 3, eran 4 porque Cristo estaba con ellos. Y la Biblia dice que ni un cabello de sus cabezas se quemó. Aleluya, gloria a Dios. Daniel capítulo 6. El rey babilonio Darío ordenó que nadie orara a ningún dios ni persona excepto a él mismo. Déjame decirte lo que hizo Daniel. Daniel, como siempre, después de haber escuchado lo que escuchó, fue a su casa, abrió las ventanas y oró 3 veces al día. ¿Qué le costó? Vamos para el foso de los leones. Y dice la Biblia que ningún león se lo comió y salió ileso de allí. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Si vas a practicar la desobediencia civil, escúcheme, hermano, hermana, debes tener una buena base, una buena justificación bíblica clara en las Escrituras de parte de Dios para hacerlo. Porque nuestro llamado como cristianos es apoyar y orar por nuestras autoridades y someternos a ellas. En cada uno de los ejemplos bíblicos que les he mencionado, Dios protegió a su pueblo del daño. Dios lo libró. Dios nos puede librar a nosotros también si hubiera ese caso de desobediencia, pero no es una garantía. No lo hacemos porque el Señor nos va a librar. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque es un acto de conciencia. Y si Dios nos libra, sabemos, y pasa algo con nosotros, sabemos que nos espera la patria celestial. ¿Me estoy explicando bien? No siempre es una garantía de que nada nos va a pasar. Así que nosotros también debemos mantenernos firmes en nuestra fe, aunque el precio sea alto. Cuando la desobediencia está bien, cuando sabemos que el poder de Dios es más grande que el temor del hombre, cuando sabemos que el poder de Dios es más grande que el temor del hombre. La Biblia dice que los líderes reconocieron que a estos hombres, Pedro y Juan, habían estado con Jesús. Ese es un detalle muy importante. ¿Sabes por qué? Porque eso lo cambia todo. No era elocuencia, no era influencia política, hermanos, lo que estaba pasando allí. Era la misma presencia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, dándole, infundiéndole ese valor y ese ánimo. ¿No te ha pasado a ti que cuando estás en algún lugar y hay una persona y algo sientes en tu espíritu que le hables a esa persona, le hables de tu fe y tú te da vergüenza? Pero luego cuando empiezas a hablar y termina, tú dices, ni yo me reconocí, porque fue el Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir un amén? El Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermanos, y eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Dice el Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hermanos, los discípulos no pidieron que les retire la oposición. No, ellos pidieron valor para continuar a hacer lo que tenían que hacer. Yo les puedo contar historias de misioneros que han sido amenazados de muerte, han sido prácticamente, literalmente amenazados para matarlos, y su decisión fue quedarse en ese lugar y no se movieron de ahí. No porque creían que no les iba a pasar nada, sino porque ellos sabían que tenían que permanecer como luz y sal para ese lugar donde estaban. Y esto es lo que ora la iglesia, los hermanos de la iglesia: Señor, danos valentía, danos valentía. Y Dios respondió, versículo 31, mira tu Biblia, el capítulo 4. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. El Espíritu Santo sigue dando valentía hoy. ¿Cuántos lo creen? Hermano, yo puedo decirle, el Espíritu Santo sigue dándonos valentía a cada uno de nosotros. Estamos de pie por el Espíritu Santo de Dios y somos valientes por la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Siempre en los círculos entre los líderes usamos una frase, y creo que se ha hecho célebre: ¿quién dijo miedo? Ya recibí un texto donde te dicen, ¿y quién dijo miedo? Nos reímos, pero la verdad tiene una gran verdad. Donde está el Espíritu de Dios no puede haber miedo. Amén. Donde está el Espíritu de Dios no hay cabida para el miedo. Cuando la desobediencia está bien, cuando sabemos que la obediencia a Dios produce un testimonio poderoso. Cuando la desobediencia está bien, cuando sabemos que obedecer a Dios va a traer fruto.
a las vidas de las personas. Esta historia no termina en el capítulo 4, continúa en el capítulo 5. Y quiero que vayas al versículo 29 conmigo, porque dice de esta manera, Hechos capítulo 5, versículo 29. Es necesario, porque nuevamente les amenazaron, dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia que no se avergüenza de Cristo es la iglesia que el mundo no puede ignorar. La iglesia que no se avergüenza de Cristo es la iglesia que el mundo no puede ignorar. Esa iglesia es la que impacta. Esa iglesia es la que realmente da testimonio. El enemigo teme el testimonio de la iglesia. Escúchame, iglesia, escúchame. El enemigo prefiere 1000 veces quedarnos dentro de estas 4 paredes, cantar unas 4 canciones, abrir nuestras Biblias, estudiarla y seguir así por el resto de nuestras vidas. El enemigo dice, ay, no me gusta, pero no importa, que se queden ahí, distraídos, que ellos piensan que están solos, que hagan su party espiritual y que se queden ahí. Pero cuando una iglesia dice tenemos que salir de estas 4 paredes, tenemos que llevar el evangelio, tenemos que alcanzar nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra, ahí el enemigo se activa con sus poderes y sus demonios porque no quiere que esa iglesia comparta el glorioso evangelio de Jesucristo. Pero déjame decirte algo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Alguien me dijo, pastor, ¿por qué nuestra iglesia a veces pasa por tantos desafíos? Déjame decirte algo, el enemigo no se ocuparía de nosotros si él supiera que nosotros estamos aquí paseándonos y haciendo unos meetings privados y reuniones lindas y gozosas. El enemigo sabe que para sus intereses la primera iglesia bautista de Woodbridge es una amenaza. ¿Alguien puede decir un amén? Pero la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso la iglesia es imparable, porque el Espíritu Santo es imparable. Alguien puede decir un fuerte amén. Gloria a Dios. El enemigo teme el testimonio de la iglesia porque Satanás ha tratado de silenciar al pueblo de Dios desde el principio, pero no lo ha podido lograr, porque hasta las piedras van a tener que hablar si trata de silenciarnos. Quiero terminar, se me fue el tiempo. Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. Escuche, un día un burro se cayó en el pozo del campesino y no podía salir. Rebuznaba fuertemente por horas y el campesino buscó qué hacer mientras que veía qué pasaba. Finalmente el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco. Así que decidió taparlo de todas formas. Mandó a buscar los vecinos y le dijo, ayúdenme, vamos a palear tierra hasta que lo tapemos. Ay, cuando empezó a caer la tierra, el burro se preocupó. Gritaba para que no sigan y luego se calmó. El campesino le llama la atención que estaba muy quiet allá adentro, así que da una miradita, se acerca y el campesino se sorprende de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso encima de la tierra. Más tierra caía, más pasos hacia arriba daba, hasta que muy pronto todo el vecindario vio al burro salir caminando muy tranquilo y continuar su trayectoria. Hermano, hermana, la vida va a tirarte tierra. En serio, todo tipo de tierra, todo tipo de adversidad y oposición. El detalle para salir del pozo es sacudírtela y usarla para dar un paso hacia arriba. La Biblia dice, escucha, la Biblia dice que todo ayuda bien a los que amamos a Dios. No son pruebas lo que están pasando, no son problemas lo que está pasando. Están las oportunidades frente a nosotros, están los desafíos frente a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Sacúdase. ¿Puede sacudirse, hermana? Sacúdase. Sacúdase. Cada uno de nuestros problemas es un eslabón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos. Usa la tierra que te echan para salir adelante. Dios siempre peleará por ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre peleará por ti y por mí, y será Él quien levante tu cabeza. En medio de una de estas dificultades que te toque vivir,
Pero la pregunta que queda es, ¿estarás dispuesto a luchar por seguir adelante confiando en la mano poderosa de Dios? ¿Estarás dispuesto como el burro a decir, aquí no me quedo? ¿O te rendirás? Ojalá que no lo hagas. ¿Sabes qué dijo Pablo a la iglesia de los Corintios? Por eso, 2 Corintios 12:10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Alguien puede decir un fuerte amén? Cuando el mundo dice calla, calla, Dios dice habla. Cuando el sistema dice ríndete, el Espíritu Santo dice permanece firme y fiel. Y cuando otros temen perder su posición, los hijos de Dios decimos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese mismo viento del Espíritu que llenó a la iglesia primitiva sigue soplando hoy, sigue llenando nuestras vidas, sigue obrando con poder en aquellos que le digan Señor, heme aquí, aquí estoy Señor. Lléname con tu espíritu, levántame, dame ese poder que necesito para hacer aquello que tú me has destinado a hacer en este tiempo que me has puesto en esta tierra. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te quiero dar las gracias por tu palabra. Que esta no vuelva vacía, Señor. Gracias te damos por los tiempos que estamos viviendo de libertad. Pero eso no significa que nos debemos sentar en nuestros laureles. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir estando atentos a lo que pase cada día. Y si es necesario levantar nuestra voz, lo haremos. Señor, que tu pueblo sea bendecido y más bendecido con tu palabra bendita. Danos valor, que seamos hombres y mujeres valientes, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién dijo miedo cuando el Espíritu Santo está en nosotros? Te damos gloria y honra a ti en Cristo Jesús.